Vamos a revisar estos temas. Vamos a revisar nuevamente el objetivo específico que tenemos, que vamos a hacer énfasis en aportar para la comprensión integral de las necesidades básicas de salud y su abordaje preventivo a fin de garantizar la adopción de prácticas protectoras. Estas prácticas protectoras, vinculándolo al tema, serían los elementos de prevención y brindar conocimientos básicos sobre los derechos humanos integrales en el marco de sus condiciones sociales, considerando los derechos de salud y la nutrición. Estos son temas articulados entre sí y que tienen como base más importante la protección a la salud, el desarrollo de prácticas protectoras, es decir, de buenas prácticas para hacer salud. Los elementos estratégicos de la prevención en salud. Decíamos en la semana anterior que la prevención en salud siempre va a ir de la mano con la promoción de salud. No se puede hablar de prevención si no hay un proceso de promoción. Entonces, ¿qué es elementos estratégicos de la prevención en salud? Son acciones conscientes dirigidas a modificar los factores ambientales y de comportamiento de la población, junto con los factores socioeconómicos determinantes, centrándose en el tabaquismo, la actividad física, la alimentación, entre otros comportamientos que influyen en la salud. Hablamos del tabaquismo como una de las prácticas sociales más extendidas y que tiene repercusiones, daños a la salud. Los elementos estratégicos se articulan con la promoción en salud para la implementación. Es decir, para que se cumplan los elementos estratégicos, tiene que haber todo un proceso de promoción. El concepto de prevención en salud nos dice que es una estrategia de la atención primaria que se hace efectiva en la atención integral de las personas. Es decir, la prevención se desarrolla como una estrategia y considera al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial, como un ser social integral en lo físico, en lo mental y en lo social, e interrelaciona la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social con las diferentes estructuras y niveles del sistema de salud. La promoción que se realiza desde un simple cartel de lavado de manos en un pasillo de una escuela, de un hospital, en una casa, en una pulpería. La prevención, que es la práctica que pone la persona ya de una manera aplicada, lo que aprendió sobre ese cartel. El tratamiento y la rehabilitación, que ya tiene que ver con el aspecto de responder a la enfermedad, y la reinserción social, una vez que la persona ya puede reinsertarse después de un proceso de enfermedad. Entonces es un todo, es algo integral. El concepto de prevención en salud nos dice que son una serie de medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y a atenuar sus consecuencias una vez que esté establecida.
¿verdad? Entonces, prevención en salud, visto desde este concepto de 1998, vamos a explicarlo de esta manera. Yo doy un mensaje para que no se aparezca una enfermedad. Por ejemplo, para prevenir la diarrea, siempre lávese las manos en momentos esenciales. Antes de comer, después de ir al baño, después de cambiar un pañal, antes de preparar los alimentos. Esas prácticas van a reducir de manera significativa la diarrea. Y ahí se va a evitar una enfermedad. Ahí vamos a reducir factores de riesgo. Pero si ya la persona está enferma, también eso es lo que dije anteriormente, está relacionado con detener el avance de la enfermedad, pero también atenuar sus consecuencias si ya la enfermedad está establecida. Aunque demos el mensaje del lavado de manos y en qué momento, siempre va a ser que vamos a encontrar personas ya enfermas. Entonces, ¿qué se hace? Una vez ya instalada la enfermedad, viene esta segunda parte del concepto que es atenuar sus consecuencias. En el caso de la diarrea, dar suero oral, acudir al médico, no suspender la alimentación, mantenerle al niño siempre su pecho, ¿verdad? Entonces, esas otras prácticas que mencioné finalmente van a detener el avance de estas consecuencias. Entonces, el concepto de prevención no solamente es para que la persona no se enferme, eso es lo ideal, pero si la persona se enferma, también hay momentos y hay prácticas de prevención, es decir, siempre está presente la prevención, en el antes y en el durante y en el después. Vamos a ver algunos objetivos que dinamizan la prevención. Se dice que la prevención implica promover la salud, diagnosticar, tratar oportunamente a un enfermo, también rehabilitarlo y evitar complicaciones o secuelas de su padecimiento. Todo esto en los correspondientes niveles de atención, mediante sus diferentes niveles de intervención. Esto está relacionado a lo que dije anteriormente de la práctica del caso de la diarrea, pero también lo podemos relacionar con los pacientes hospitalizados después de una cirugía. Primeramente, ya lo diagnosticaron, lo trataron oportunamente cuando le sacaron, por decir así, un apéndice. Ahora que ya está de convalecencia en el hospital, le dan de alta, lo rehabilitan, lo mandan a su casa ya mejor. Después de unos 2 días de estar ahí, ya camina, ya se está alimentando, entonces ya él va a casa a un proceso de rehabilitación. Y además se le da consejos y recomendaciones para evitar sus complicaciones o secuelas de su padecimiento. Y esto se hace en los diferentes niveles. En este caso fue en el nivel secundario de atención, que son los hospitales. El caso de un niño que llega con una diarrea que no es grave, una diarrea que se puede tratar en casa o en el centro de salud, eso es tratado en el nivel primario y de acuerdo a los diferentes niveles. Entonces, estos son los objetivos que dinamizan la prevención, ¿verdad? La práctica constante, siempre hacer la promoción de la salud y las tareas de acuerdo al momento en que se encuentre, en este caso, la persona, sea que no ha enfermado o aún si ya está enferma, cómo prevenir una complicación. Aun cuando lo ideal, esto que estoy diciendo ahorita está expresado en estas dos líneas, aun cuando lo ideal es prevenir el daño antes de su aparición, una vez se presenta, siempre continúa el proceso de prevención.
En salud conocemos al daño como la presencia misma de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, para poner un ejemplo con un paciente de VIH, antes, cuando esta persona no tiene aún el VIH, está en un proceso de prevenir mediante la adopción de comportamientos saludables, comportamientos que ayuden a disminuir los factores de riesgo de los cuales ya hablamos en la primera sesión, y no tiene daño. Cuando ya tiene la presencia del VIH, ya estamos hablando del daño. Entonces, lo ideal es que se quede en el antes del daño. Pero si ya tiene el daño, también hay proceso educativo, un proceso de toma de medicamentos que pueden ayudar a un proceso de prevención. ¿Qué se previene si ya tiene el daño? El empeoramiento de su salud, por ejemplo, y la mejora de un estado de forma tal que su carga viral disminuya y no vaya a tener complicaciones, ¿verdad? Esto poniendo el ejemplo de un paciente en VIH. Continuando con la dinamización de los elementos de la prevención, tenemos que las estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud son las mismas para cada grupo poblacional, con sus diferencias de acuerdo a las necesidades de cada uno de esos grupos. Por ejemplo, la vacuna. La realización de la vacuna para todo grupo de edad, para todo grupo de personas, para todo tipo de personas, pero de acuerdo a su edad, de acuerdo a la epidemiología que está vinculante a esa persona. Por poner el ejemplo, se hizo necesario en pandemia de COVID vacunar por COVID, vacunar con una vacuna anti-COVID. ¿A quién? A grupos de población, comenzando inicialmente, ustedes lo pueden recordar, por los grupos más expuestos en ese momento. Entonces, estas son estrategias de prevención adaptadas para los grupos poblacionales a sus necesidades, a sus diferencias. No es lo mismo en una sala de recién nacidos que vamos a ponerle una BCG a un niño que está naciendo, que es el momento ideal para poner esa vacuna, que a una persona adulta que llega herida a un centro de salud, que lo que le voy a poner va a ser un toxoide tetánico. Todo esto en dependencia entonces de la necesidad que tiene el individuo como individuo y de acuerdo a su necesidad real de cara a la enfermedad. La realización de pruebas sistemáticas. Aquí tenemos, por ejemplo, que para realizarse un Papa Nicolau hay un grupo de edades, edad requerida, cuándo comenzar, grupos de personas a los que se le debe de hacer. En el caso de la prueba de VIH, ¿cuál es el grupo poblacional que yo voy a tomar como prioridad? ¿Cuál necesidad de ese grupo es la que voy a considerar? Aquí sería que haya sido sospechoso de tener relaciones sexuales sin protección, que se sienta algunos síntomas, que haya tenido otras infecciones de transmisión sexual antes. Un grupo de la tercera edad comparado con poblaciones en condición de VIH requieren de procesos preventivos acorde a sus particularidades. Esto como parte siempre de la ejemplificación de lo que dice aquí arriba el párrafo de para quién va dirigida la prevención. En conclusión, podemos decir que esta prevención va dirigida a todas las personas y que lo que hace es retomar sus diferencias con sus propias necesidades. Entonces, en general, siempre se requiere de la prevención. Siempre los elementos de la prevención en salud tienen que estar presentes en la mente de los servidores de salud y en la mente
de cada uno de los individuos que conformamos la sociedad, porque todos somos sujetos a enfermarnos. Entonces veamos cuáles son esas estrategias de prevención más específicas. Promover la participación social y comunitaria para el empoderamiento de la población en el tema de salud. Fortalecimiento de la intersectorialidad para el abordaje de los principales problemas de salud. ¿Qué quiere decir esto? Para trabajar salud, para abordar los problemas de salud, es importante que se junten los diferentes sectores, y esto sería la intersectorialidad. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con un grupo de adolescentes el tema de VIH, de su prevención, ¿esto cómo se va a trabajar? ¿Dónde están los adolescentes? Están en las comunidades, están en las escuelas. Entonces se debe trabajar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, un eslabón importante que son los padres de familia y el más importante, los propios adolescentes. Entonces, esa intersectorialidad en este caso nos va a permitir un abordaje más eficaz para los principales problemas de salud. Y esa sería una estrategia de prevención. Fomentar la educación para la salud a fin de lograr hábitos de vida saludables. Todos los días continuar con el discurso de lo importante que es adoptar las buenas prácticas en fin de tener una mejor salud. Por ejemplo, la semana pasada vimos la nutrición en salud, la buena nutrición, la alimentación equilibrada, cómo prevenir las enfermedades de ITS. Entonces, todo eso son elementos que se deben estar fomentando mediante educación en salud para lograr mejores hábitos de vida y crear un ambiente favorable intradomiciliar y comunitario para la consecución de salud mediante el saneamiento ambiental. Aquí está todo lo que tiene que ver con la buena práctica de la población de no botar la basura, de mantener limpios los cauces, de mantener limpio su casa, de mantener limpio todo alrededor, todo su entorno, tanto familiar como de la casa y la comunidad. Eso son ambientes favorables para la salud de manera integral. Y las acciones que pueden ser acciones o estrategias, esta sería de la prevención primaria para disminuir la incidencia de la enfermedad. Serían, por ejemplo, el uso de condones para la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Quien usa los condones es la población, el individuo. Quien hace la prevención es los trabajadores de la salud, las mismas personas. Entonces es un continuo de trabajo entre los diferentes sectores de la sociedad para lograr los objetivos de salud. Donación de agujas a usuarios de drogas para la prevención del VIH y la hepatitis. Esta como una acción, pero además una estrategia que va a permitir que las personas no compartan las agujas, por ejemplo. Y con eso, ¿qué tenemos? Que hay una medida de prevención del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Y además se educa a la persona usuaria de la droga de que la jeringa solamente se debe de utilizar para su uso personal y una sola vez. Programas educativos para enseñar cómo se transmite y cómo se previene el dengue, como ejemplo. Pero aquí podemos hablar el VIH, cómo se previene la hipertensión arterial, cómo se previene la diabetes.
y prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Estas son ejemplos de acciones estratégicas de prevención y otras acciones concretas que apoyan la prevención. Promoción adecuada de la adecuada alimentación, el no uso de sustancias tóxicas ni otros hábitos tóxicos como el fumado, el ejercicio físico, la vacunación a todos los grupos de edad, la asistencia a los servicios de salud y practicarse los exámenes tempranamente antes de que aparezca la enfermedad, la adherencia a los tratamientos. Todos estos temas ya los hemos venido repasando en estas 4 sesiones y ahorita ya nos sirven de adherirnos más al conocimiento. Desarrollo de campañas informativas, promoción permanente de las medidas de prevención. Es importante que lo vuelvan a leer, que lean los folletitos, porque estas son preguntas que van a ser para su evaluación. Están presentes ahí en la evaluación. Las estrategias de acciones para la prevención según algunas infecciones de transmisión sexual, según algunas condiciones, ¿verdad? Serían las que hemos venido repitiendo: practicar el sexo seguro, en el caso de las ITS, acudir al médico en caso de que haya tenido un contacto sospechoso, el no uso de sustancias tóxicas. Para personas en condición de VIH, nuevamente tenemos como una práctica preventiva practicar la adherencia al tratamiento, prevención de complicaciones si tiene VIH. Consulte siempre ante cualquier duda con el personal de salud. Decídase por patrones de comportamiento sexual menos arriesgados. Su condón, no compartirse parejas, no tener vida sexual promiscua, ¿verdad? El VIH se propaga principalmente por tener sexo anal o vaginal sin condón o sin tomar los medicamentos para prevenir o tratar dicha infección. Si conocemos cómo se propaga, la acción para la prevención tiene que ser evitar este comportamiento. Y lo que siempre se dice aquí es el uso del condón. Algunos hablan de abstinencia, pero no vamos a hablar de abstinencia, vamos a hablar de el uso del condón. Un condón nuevo para cada relación, un condón que no tenga daño, ¿verdad? Que no tenga orificio. Para otras enfermedades también, esto para ejemplificar que las medidas de prevención, las estrategias, los elementos de la prevención están para cualquier condición. Para cáncer, no fumar, que previene el cáncer de pulmón, seguir la dieta equilibrada con alto contenido en fibras, frutas y verduras, pocas grasas, reducir el consumo de sales o ahumados, para evitar el cáncer de estómago, para prevenir el cáncer de mama y el cáncer colorectal, pocas grasas, evitar la exposición excesiva al sol. ¿Esto qué ayuda? Y utilizar cremas solares con protector, ¿qué ayuda? Para prevenir el cáncer de piel. Entonces, para cada uno de los casos, la Organización Mundial de la Salud nos deja ver acciones específicas para la prevención. La hipertensión arterial, ¿cómo se previene? Siguiendo una dieta equilibrada con alto contenido en fibras, frutas. Siempre es importante aquí mantener el peso corporal recomendado, mantener los niveles adecuados del colesterol. Eso tiene que ver con la ingesta de una dieta equilibrada. En conclusiones, aquí podemos ver que la prevención en salud es un método de trabajo, una estrategia o bien una intervención con diferentes tareas, con el objetivo de evitar la aparición del daño en las personas. Acuérdense que cuando hablamos de daño aquí ya estamos hablando de la enfermedad. Entonces, con todas estas cosas que hay que hacer, estamos evitando la enfermedad. Los elementos estratégicos de la prevención están sustentados sobre la promoción de la salud. Todo lo que se hace en salud para bienestar del individuo se hace mediante esta gran estrategia que se llama promoción de la salud. Y muchas gracias por todo su esfuerzo de estar en este curso.